Per finalitzar aquesta primera part... Para terminar esta primera parte, el doctor Uccelli, director del Centro para Investigación y Cura de la Esclerosis Múltiple en la Universidad de Génova, nos va a hablar de la neuroreparación con células madre mesenquimales, ¿realidad o ficción? Pues muchas gracias. De nuevo estoy aquí para hablarles de un material con el que estoy más familiarizado. Ya hemos oído hablar o contar muchas cosas sobre la esclerosis múltiple y también un poco sobre las células madre. Por lo tanto, muchas de las cosas que yo les voy a ir contando pueden parecer obvias. Sin embargo, quisiera indicar que la imagen clásica de la esclerosis múltiple es la multifocalidad y, por lo tanto, el tratamiento que tiene que abordar este daño multifocal del sistema nervioso central tiene que mostrar características específicas. Y que digo características específicas porque cuando hablamos de daño del sistema nervioso central y la mielina, tenemos que pensar en o creemos que lo que sucede en la esclerosis múltiple es que las células inmunitarias salen de esta especie de contención del sistema nervioso central y empiezan a expandirse progresivamente, dañando la mielina, y en un estadio posterior empiezan a dañar también la mielina, la tienen en verde. Como digo, en un estadio más tarde dañan también las axonas. O sea que aquello que podamos utilizar para intentar atacar este daño en la esclerosis múltiple tiene que o bien intervenir antes de este estadio o, de manera alternativa, ha de intentar reparar a través, por ejemplo, de la participación de células que puedan conducir a la remielinización y restauración de los bloques axonales. Por lo tanto, las células madre sí que pueden ser importantes aquí, porque las células madre tienen la capacidad, por una parte, de regenerarse, pasando por lo que se denomina autorrenovación, pero por otra parte pueden también diferenciarse, convertirse en células más diferenciadas que van a conducir a la formación de tejido. Por supuesto, dependiendo del estadio en que aislemos la célula, podremos hablar de células que tienen totipotencialidad, es decir, pueden formar todo tipo de tejidos, pluripotencialidad, pueden formar tejidos de las distintas estirpes embriónicas, o células madre adultas que solamente tienen una capacidad limitada de convertirse en células de distintos tejidos, incluyendo el sistema nervioso. En resumidas cuentas, cuando hablamos de células madre embriónicas, hablamos de células que pueden posiblemente generar todos los distintos tipos de células especializadas. Por otra parte, como ya nos han contado antes, en este estadio solamente hay una cartera limitada de células que se puedan utilizar para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Sin duda, las células madre hematopoyéticas son efectivas como tratamiento de la esclerosis múltiple, pero no debido a su capacidad como células madre, sino principalmente porque reconstituyen el sistema inmunológico tras una inmunosupresión intensa. Y este es un tratamiento bastante efectivo que, sin embargo, debido a su riesgo potencialmente mortal, se puede emplear exclusivamente en el caso de pacientes con patologías o un curso patológico muy agresivo. En este estadio hay dos poblaciones de células madre adultas, en concreto las células neuroprecursoras, estudiadas por varias personas, incluyendo algunos colegas de Milán, y las células mesenquimales, células madre mesenquimales, que tienen la capacidad, al menos en modelos experimentales, de proporcionar varias características que pueden resultar importantes en el tratamiento de la esclerosis múltiple, incluyendo la inmunomodulación, la neuroprotección y posiblemente
la neurogénesis. Como nos han contado antes, las células madre mesenquimales pueden diferenciarse en células de las distintas estirpes, pero he de decir que la capacidad de estas células de convertirse en neuronas es bastante cuestionable y posiblemente no importante de momento, al menos in vivo. Sin embargo, estas células tienen la posibilidad de convertirse para lo que nacieron, que son células de la estirpe mesodérmica, es decir, las células madres mesenquimales. En su capacidad de la vida real, lo que tienen es capacidad de convertirse en células de tejido conjuntivo, cartílago, grasa y hueso. Las células madre mesenquimales se pueden aislar a partir de distintos tejidos, en la mayor parte de los casos aquellos utilizados más frecuentemente y los que se han caracterizado más frecuentemente, es decir, los que son aislados de la médula ósea, pero también hay otras fuentes bastante útiles, por ejemplo, las aisladas a partir del tejido adiposo se están convirtiendo en interesantes. Sin embargo, aquellas que se han estudiado más son las aisladas de la médula ósea, en donde desempeñan un papel importante a pesar del hecho de que representan una cantidad muy limitada de células en la médula ósea y desempeñan un papel importante en las interacciones con las células madre hematopoyéticas en lo que se denomina el nicho de las células madre hematopoyéticas. ¿Cuál puede ser, pues, la razón para la utilización de células madre mesenquimales para el tratamiento de las patologías del sistema nervioso central? ¿Cuál sería la razón para poder tratar enfermedades neurológicas y la esclerosis múltiple, entre otras? Pues, como decía, todo empezó porque los pacientes, familiares, científicos, médicos esperaban o tenían la esperanza de que las células madre mesenquimales pudieran diferenciarse hasta convertirse en neuronas y, basadas en esa función, finalmente poder regenerar la red de conexiones alteradas neuronales en un individuo con patología. Desgraciadamente, como he dicho y ya veremos más adelante, no es así la cosa. Sin embargo, hay otras razones para creer que pueden ser importantes. En este trabajo tan interesante, publicado hace unas semanas, se mostró que en un modelo de daño de excitotoxicidad por el glutamato, que tiene papel en varias enfermedades neuropsicológicas, incluyendo la esclerosis múltiple, lo que se denomina excitotoxicidad o daño mediado por excitotoxicidad, estas células pueden proteger a los ratones de este tipo de daño. O sea que parece que las células madre mesenquimales quizás no puedan convertirse en neuronas, pero sí que pueden liberar sustancias que pueden proteger a las neuronas. Y no solo ello, sino que uno de los trabajos más llamativos de hace unos años nos mostraba que si colocábamos conjuntamente en cultivo las células precursoras neuronales o neurales, es decir, progenitores neurales, junto con células madre mesenquimales, lo que se observaba era la capacidad de las células madre mesenquimales de inducir en las células madres neurales la capacidad de convertirse en oligodendrocitos. Y como todo el mundo sabe, los oligodendrocitos son las células que producen la mielina. Esto significa que en cocultivos las células precursoras neurales no se pueden diferenciar hasta astrocitos, sino que se convierten en oligodendrocitos todas. Es lo que yo denomino un efecto instructivo, porque las células madre mesenquimales pueden instruir a las células progenitoras neurales para que se conviertan en neurodendrocitos, o oligodendrocitos, perdón. Este es uno de los trabajos que prefiero o que más me gustan de hace unos años, de Prokop. Si inyectamos células madre mesenquimales que están en rosa en un animal en que las células de neuroprecursoras que están en verde, en esos animales inducimos una pequeña lesión en la superficie del córtex,
podemos observar de repente la migración y proliferación de células madre, pero inesperadamente las células proliferantes y que migran no son las células madre mesenquimales inyectadas que están en rosa, sino las células progenitoras locales que están en verde. En estas células se va a adquirir un nuevo fenotipo. Esta es una confirmación in vivo de lo que yo les mostraba antes, de que, de hecho, las células madre mesenquimales pueden inducir la neurogénesis que surge a partir de las células precursoras locales y no las otras. Sin embargo, he de decir que la información más interesante, más llamativa en la bibliografía es este trabajo del 2002 que nos muestra por primera vez que las células madre mesenquimales pueden inhibir la proliferación de linfocitos T. Como todos sabrán, los linfocitos T, y como muchas otras células inmunitarias, desempeñan un papel primordial en la patogenia de la encefalomielitis inmune experimental, que es el modelo murino de la esclerosis múltiple y posiblemente la esclerosis múltiple. En aquel momento fuimos suficientemente, o no éramos, bueno, pensábamos que podíamos intentar utilizar una especie de células madre. En aquel momento yo todavía pensaba o esperaba que finalmente podrían haberse convertido en neuronas, pero a la vez también podrían haber bloqueado la respuesta autoinmune que conduce al daño en la esclerosis múltiple. En aquel momento, y se trataba del 2002, cuando yo escribí ese trabajo y recibí la primera capa de ello, pues yo tenía ese sueño de que una especie de células madre pudieran, por una parte, bloquear la patogenia o las células T o linfocitos T patogénicos y, por otra parte, migrar al sistema nervioso central y también convertirse en neuronas y reparar tejidos. Desde aquella época hemos estudiado muy cuidadosamente lo que las células madre mesenquimales hacen en las células del sistema inmunológico. Y esta diapositiva muestra unos dibujos un poquito complejos, pero les diré que, como hemos oído antes, las células madre mesenquimales, por ejemplo, pueden inhibir las funciones de las células presentadoras de antígenos, lo que se denominan células dendríticas. Estas células son muy importantes para instruir a lo que se denomina el sistema inmunológico adquirido, constituido por linfocitos. Y estas células necesitan instruir a estos linfocitos T o B para que realicen su función adecuadamente. En el caso de las interacciones entre los DCs y las células mesenquimales, estas DCs inmaduras no pueden presentar antígenos adecuadamente a los linfocitos CD4. Y esto lleva a lo que se denomina inducción de la tolerancia. Es decir, parece que las células dendríticas, DC, hemos dicho DC en inglés, expuestas a las células madre mesenquimales, ya no pueden presentar adecuadamente los antígenos a los linfocitos y ello conduce a la inmunotolerancia, lo cual, en el caso de los antígenos de la mielina, puede ser una incapacidad de los linfocitos T de responder a los antígenos de la mielina. Todos estos datos que les he presentado ahora, ¿tienen algún significado si queremos traducirlos a alguna situación de patología in vivo? Pues bien, aquí tenemos la encefalomielitis experimental autoinmune, que es el modelo murino o del ratón de la esclerosis múltiple, y puede inducirse. Podemos inmunizar a los ratones con antígenos de la mielina, y este modelo se utiliza enormemente por parte de los distintos científicos del mundo para poner a prueba distintos tratamientos. En el 2005, estos fueron los primeros que mostraban que se inyectaban intravenosamente células madre mesenquimales. Justo antes del inicio de la enfermedad, o en el momento del inicio de la enfermedad, o en el momento álgido de la enfermedad, podíamos mejorar de manera significativa el curso patológico de la encefalomielitis autoinmune experimental.
Los resultados más llamativos de estos trabajos fueron que cuando aislábamos los linfocitos T que reconocen los antígenos de la mielina en los ratones tratados con células madre mesenquimales, estos linfocitos T no reconocían ya la mielina. Es decir, esta fue la primera evidencia que las células madre mesenquimales pueden inducir tolerancia a la mielina en animales tratados con estas células. Y no solamente esto se obtuvo en el caso de los linfocitos T, sino que cuando medimos los anticuerpos específicos para los antígenos de la mielina, como el PLP, y los comparamos lo que podíamos observar en los animales que se encontraban en el grupo control con los animales que habían recibido células madre mesenquimales, estos últimos tenían una cantidad mucho menor de anticuerpos contra los antígenos de la mielina comparados con los controles. Estos resultados estuvieron asociados con una mejora significativa de varias características histológicas, la más importante de las cuales era una cantidad disminuida de desmielinización en los animales tratados comparados con los controles. Pero otra pregunta importante que seguía sin resolverse es si las células madre mesenquimales podían diferenciarse hasta convertirse en neuronas. O sea que marcamos o etiquetamos estas células madre mesenquimales con una proteína fluorescente que nos podía permitir detectar las células dentro del sistema nervioso central, e intentamos ver si estas células marcadas con verde también adquirían marcadores de células neurales. Desgraciadamente, no fue así. Por lo tanto, no podemos decir que las células madre mesenquimales entran en el sistema nervioso central y se diferencian en células neurales o neuronas. ¿Son malas noticias? Pues quizás sí. Pero cuando decidimos medir la densidad de las axonas, la densidad de las neuronas en la médula espinal de los animales tratados con células madre mesenquimales, seguíamos observando que en los ratones tratados había 3 veces más axonas que en los animales del grupo control. Estos datos, de hecho, sugerían enormemente que las células madre mesenquimales pueden proteger a través de distintos mecanismos, algunos de los cuales se han resumido brevemente antes y otros no se van a presentar aquí, pero que pueden, de hecho, proteger a las células neurales en el sistema nervioso central. Uno de los mecanismos podría ser a través de la capacidad de inhibir algunas funciones, como hemos oído antes, por parte de un colega nuestro, de la microglía para activarse y liberar señales inflamatorias. De hecho, cuando medimos los marcadores del estrés, la oxidación que se produce dentro del sistema nervioso central durante la inflamación, después de la administración de células madre mesenquimales, un cierto número de enzimas, no creo que sea importante el dar sus nombres ahora, en fin, también un nombre de moléculas que están asociadas con la respuesta del estrés oxidativo, significativamente se inhiben. Y estos son datos in vivo que encajan perfectamente con lo que observamos in vitro cuando colocamos o exponemos el coligelador neuronas a un estrés oxidativo y lo hacemos en presencia de células madre mesenquimales. Pudimos mostrar que las células madre mesenquimales protegen a las neuronas del estrés oxidativo también in vitro. Creo que todos estos datos, aunque vistos de manera breve, pues espero que les hayan convencido de la sugerencia de que las células madre mesenquimales tienen un cierto número de características que pueden tener potencial de valor terapéutico en la esclerosis múltiple. Una, la capacidad de modular las respuestas inmunes patogénicas. Por otra parte, la capacidad de liberar moléculas que tienen un efecto neuroprotector. Y lo más desafiante y que no se ha demostrado todavía, pero que nos llama mucho la atención, es interesante la capacidad de las células madre mesenquimales de inducir neurogénesis local. Sin embargo,
Uno de los resultados más llamativos del año pasado apareció en este trabajo publicado en una de las revistas científicas de mayor importancia, en concreto en Nature Neuroscience, por parte de un grupo americano dirigido por Bob Miller, que nos mostraban que, de hecho, las células madre mesenquimales, y nuestro colega aquí hablaba de la importancia de administrar células madre mesenquimales. Bueno, pues en este trabajo, Bob Miller y colaboradores inyectaron el medio acondicionante, es decir, no las células, sino las sustancias exclusivamente producidas in vitro por parte de las células madre mesenquimales. Y estas sustancias, y pudieron identificar de alguna manera a alguna de las importantes, pues estas sustancias, como digo, fueron suficientes para revertir el curso clínico de la encefalomielitis autoinmune experimental e inducir en remilenización tanto in vitro como in vivo. O sea que ahora sí que hay mucho interés por parte de muchos científicos, incluyéndonos a nosotros, para intentar demostrar que puede ser relevante que las células madre mesenquimales pueden entrar en el sistema nervioso central, como hemos oído hablar, en más del 90%. Muchas veces llegan a los pulmones y no llegan al sistema nervioso central, pero hemos publicado recientemente que si inyectamos intratecalmente, es decir, dentro del sistema nervioso central, las células madre mesenquimales, como sería en pacientes a los que se administran células madre mesenquimales a través de una punción lumbar, no hay diferencia comparado con la administración intravenosa. ¿Por qué es así? La razón es posiblemente porque las células madre mesenquimales no necesitan llegar al sistema nervioso central, sino los factores secretados por las células madre mesenquimales, que son los que realizan el trabajo. Así que voy a resumir estos datos diciendo que podemos predecir que las células madre mesenquimales tienen distintas funciones que pueden ser valiosas en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Por una parte, pueden bloquear las respuestas autoinmunes patogénicas, incluyendo los ataques al sistema nervioso central mediados por linfocitos T, también la producción de anticuerpos patogénicos, pero también además la activación de macrófagos y microglia que causan daño a través de la liberación de las moléculas asociadas al estrés oxidativo. Pero por otra parte también puede proteger a las neuronas, inhibiendo las proliferaciones astrocíticas y posiblemente induciendo una neurogénesis a escala local, reclutando precursoras locales, células neuroprecursoras, posibilitándolas para que se conviertan en neuronas y, lo que es más importante, oligodendrocitos. Si quisiéramos resumir los resultados en cuanto al mecanismo de acción de las células madre mesenquimales para la reparación cerebral, podemos decir que la transdiferenciación posiblemente no es importante. El injerto y los mecanismos de contacto celular es de pequeña importancia. Por otra parte, la inhibición directa de las funciones efectoras de las células del sistema inmune o inmunológico es muy importante, así como la liberación de factores que pueden proteger a las neuronas, que pueden inducir neurogénesis o pueden proporcionar elementos tróficos para que sobrevivan las células neurales. Quisiera concluir, antes de hablar los últimos minutos de temas clínicos, sosteniendo o subrayando lo que Darwin Prokop hace unos años decía. Bastante sorprendente para la comunidad que estudia las células madre. De hecho, la mayor parte de los científicos y clínicos se han visto atraídos al ámbito de las células madre con la esperanza de que las células madre mesenquimales y otras células madre adultas pudieran finalmente reparar tejidos debido a su capacidad de troncalidad, es decir, la capacidad de diferenciarse a otros tipos de células. Ahora cada vez hay más datos concluyentes o evidencia de que las células madre adultas, en particular las mesenquimales, pueden frecuentemente reparar los tejidos dañados sin mucha evidencia de o bien injerto o diferenciación.
Las células madre mesenquimales, como hemos oído hablar, pues ya se encuentran en el ámbito clínico. Ya ha habido algunos estudios que han traducido lo que hemos podido producir en los últimos 10 años de la investigación básica. Y este es uno de los estudios más importantes porque se publicó en una revista muy importante con nombre Lancet Neurology. Es el primer estudio que pudo mostrar que a pesar de a nivel laboratorio, bueno, como digo, se pudo mostrar por primera vez la evidencia de reparación tisular por lo que respecta a la vía visual o senda visual en los pacientes con esclerosis múltiple tratados con células madre mesenquimales. Esta es la primera vez, la primerísima vez que exclusivamente a nivel de laboratorio, no hay evidencia clínica de reparación, pero sí hay evidencia de laboratorio de reparación que se obtuvo en pacientes tratados con células madre mesenquimales. Y como se dijo antes, yo mismo y Mark Friedman, con Alicia Laroni, una joven colaboradora mía, reunimos un grupo de científicos y clínicos que decidieron poder generar un consenso para el tratamiento de la esclerosis múltiple con células madre mesenquimales. Este proyecto ha conseguido un acuerdo importante entre clínicos y científicos y sobre todo con un apoyo total por parte de un cierto número de grupos, incluyendo las sociedades de células madre mesenquimales italianas, la internacional, en fin, la francesa, el consorcio de centros de esclerosis múltiple, también la sociedad de esclerosis múltiple canadiense. Basándonos en ello, diseñamos un ensayo clínico. Este ensayo clínico es el primer ensayo en fase 2 que intenta llegar a un enrolamiento de 150 pacientes. El tipo de pacientes que vamos a tener como diana, basándonos en la capacidad de las células madre de detener la inflamación en los pacientes. Bueno, pues tendremos a pacientes todavía en la fase inflamatoria de la enfermedad. No voy ahora a decir qué significa la fase inflamatoria de la enfermedad. Quiere decir pacientes con la esclerosis múltiple remitente recurrente o con inflamación medida por resonancia magnética. Varios centros en todo el mundo forman parte participan en este estudio. Es un placer el decir que España está desempeñando un papel muy importante en este estudio, en este ensayo. Hay 5 centros españoles, 2 de los cuales están en Barcelona. Nos congratulamos de esta participación directa. Y ahora ya quisiera concluir, ya que estoy ocupando demasiado tiempo. Sencillamente quisiera recalcar que no solamente se trata del primer gran estudio internacional, sino que además es un estudio de doble ciego que nos va a permitir, espero, por primera vez el decir de una manera adecuada científicamente si las células madre mesenquimales pueden ser útiles o no en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Así que quisiera concluir aquí y muchas gracias a ustedes por su atención.